semana a semana estamos repasando este tema, este tópico, y estudiamos o conversamos una arista más del tema unos a otros. Si me ayudan a repasar, Daniel Russo el primer día nos ayudó a pensar en amarnos los unos a los otros. A esto le siguió Marilina y nos invitó a perdonarnos. Víctor nos animó a animarnos, valga la redundancia. Nos ayudó a pensar en la importancia de animarnos los unos a los otros. Después Fer Loureiro nos dijo, tienen que ser buenos, benignos los unos con los otros. Y por último, Juan Pablo el último domingo, el domingo pasado, nos invitó, nos hizo reflexionar, nos invitó a servirnos los unos a los otros. Y antes de meternos en el tema relacionado con lo de hoy, ¿no? con esta palabra difícil que vamos a intentar desmenuzar un poquitito, me gustaría rescatar, resaltar, y si te estás sumando por primera vez, decirte que no está elegido al azar este tema de los unos a los otros. La semana pasada escuchamos que aparece muchísimo esta expresión en el Nuevo Testamento, muchísimo, y no es al azar, no es que los traductores bíblicos dijeron, bueno, vamos a decirlo, no, es realmente trascendental la relación los unos con los otros. Importantísimo, importantísimo tener a alguien que te sostenga, sostener a alguien, poder desarrollar una relación saludable. No está bueno que vivas la vida solo ni sola. No está bueno y no debes vivir la vida solo y sola. Así que antes de meternos, permitinos revalidar, volver a darle sentido, valor a esta frase los unos a los otros. En todo el Antiguo Testamento, en especial cuando el pueblo de Israel se conformó como nación, esta expresión, quizá no literal como la encontramos en el Nuevo Testamento, pero formaba parte. Pensá en tu vecino, pensá en el extranjero, pensá en este, pensá en aquel, siempre tratando de relacionarse el uno con el otro. Así que nos vamos a meter en el tema de hoy. Quiero decirles que el tema de hoy quizá es uno de los que más rispideces pueda generar en esta serie de los unos a los otros. Es quizá el más incómodo. Y ahora cuando desmenucemos un poquitito la frase nos vamos a dar cuenta. Si uno no utiliza bien, si uno no expresa bien o no hace uso correcto de este mandato bíblico, puede generar ciertos roces, ciertas cuestiones que no están buenas. Así que vamos a meternos en exhortarnos los unos a los otros. Seguramente vas a ver, no sé en dónde va a aparecer, un código QR que si sabes hacerlo, escanealo y ahí vas a tener todas las notas para que vos puedas seguir el mensaje, estas pequeñas reflexiones que quiero compartir. Y si no sabes hacerlo, le quiero pedir a alguien que lo pueda descargar bien rápido a su celular mientras escuche y lo circule por los grupos de WhatsApp. Todos, que estoy casi seguro, formamos parte de algún grupo de WhatsApp. Me encantaría que puedas seguir la lectura de estas notas, de estos conceptos que vamos a charlar. Lo primero que quisiera hacer antes de meterme en la enseñanza bíblica es tratar de entender o darnos cuenta o pensar en qué significa la palabra exhortar o exhortarnos o exhorto. La verdad que no es una palabra que utilicemos día a día y que si no entendemos el significado correcto podemos no llegar a sacarle todo el jugo que la expresión bíblica tiene. Así que lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere saber qué significa una palabra no es ir a preguntarle al tío Google, sino buscar en un diccionario. Y el diccionario define de esta manera. Dice que exhortar, el verbo, la acción de exhortar es inducir a alguien con palabras. Presta atención, inducir a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algunas cosas. Así que cuando estemos mencionando la palabra exhortación, quizá no te suena demasiado, quizá te estás uniendo por primera vez, digas, ¿qué significa esto de exhortarnos los unos a los otros? Bueno, te expliqué que los unos a los otros tiene un valor terrible, es que no queremos, no debemos vivir la vida solos. Y ahora vamos a pensar en de qué manera podemos tomar una actitud activa en esto de inducirnos los unos a los otros con palabras, con razones y ruegos para que el otro deje de hacer o haga alguna cosa. De alguna manera y en un idioma bien porteño, bien de lo que diríamos día a día sería, dale, dejate de embromar, deja de hacer eso que estás haciendo que no está bueno, que no te edifica, que no te sale, no te agrega valor, te está haciendo mal a vos, nos hace mal a todos.
dale, vamos. O expresado de otra manera, sería, che, vamos, dale, es tiempo que te esfuerces por empezar a hacer aquello que dejaste hace mucho tiempo de hacer y que era una buena costumbre, o mejor empezar a hacer esta cosa. Es decir, quiero sumar a alguien para que deje de hacer algo o para que haga algo. Y obviamente acá en esta expresión porteña no di las razones, pero la definición del diccionario dice que tenemos que dar razones. Tiene que ver la exhortación con un llamado de atención, con un sacudón, con un tirón de orejas, insisto, che, dale, ponete las pilas, despertate, vamos, eso no está bueno, estás caminando por un terreno peligroso, la soga se está por cortar, no insistas, mejor salí por allá. En un idioma futbolero, si te están presionando por izquierda, salí por derecha, sería un poco esa la idea, dale, no sigas por este lugar. Ahora, permítanme decir que el concepto de exhortación incluye algunas otras cosas más que estas frases que estoy intentando componer. Y algunas cosas que surgen de la sola comparación de las versiones de la Biblia. Si uno toma los pasajes de la Biblia donde aparece la palabra exhortación y las estudia, por ejemplo, las lee, en la Reina Valera se va a encontrar con una traducción, una manera de expresar, pero si lo busca en otras versiones va a encontrar algunos sinónimos que son muy, muy interesantes para poder leerlos. Y de vuelta, el diccionario nos da una definición, pero me tomé el trabajo de ir a un diccionario de sinónimos para ver si lo que los traductores, no es que fuera a dudar, pero digo, lo que los traductores bíblicos decían que la palabra exhortar podía significar, también funcionaba. Y sí, o sea, no es que estaban fallidas las traducciones, sino que cuando uno piensa en la palabra exhortar, también piensa, como dije, en inducir, en mover, ¿sí? Esto, dale, te quiero mover a, en rogar, en suplicar, en pedir, en amonestar, en reprender, en animar, en alentar. Y por último aparece esta palabra incitar. Así que vamos a mirar algunos ejemplos en la Biblia para poder darle sentido a esto que estamos diciendo. Y te invito si tenés una aplicación, si no descargaste las notas, yo voy a leer en algunos versículos 2 o 3 versiones para que se pueda entender un poco cómo se utilizan distintas frases o palabras para mostrar lo que la exhortación es. Así que vamos primero a Hebreos 3, versículo 13, Hebreos 3:13. La Reina Valera 60 dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. No voy a explicar cada pasaje porque no tendría mucho sentido, simplemente que podamos ver cómo se traduce la palabra exhortación en una traducción o en otra traducción. El escritor de Hebreos está citando un salmo y se menciona la importancia de escuchar la voz de Dios hoy, por eso aparece esa palabra hoy. Mientras que la Reina Valera dice exhortaos, la NBI en el versículo 13 traduce esto, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día. La Nueva Traducción Viviente, una versión un poco más nueva, dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Primera Timoteo 4:13, en la versión 60, dice, entre tanto que voy, es Pablo quien le dice a Timoteo, ocúpate en 3 cosas, la lectura, la exhortación y la enseñanza. La NBI traduce de esta manera, tanto que llego, dedicate, Timoteo, a la lectura pública de las Escrituras, a la lectura, a la enseñanza y a animar a los hermanos. Vuelve a usar el reemplazo, el sinónimo de animar para la palabra exhortación. Vamos con un versículo más. Hechos 13:15. En la versión 60 dice, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Si tenéis alguna palabra de exhortación a quienes estaban ahí en la reunión, en el culto, hablen. Y la NBI traducirá, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Así que podemos agregar algunos conceptos más. Leímos por ahí animar, leímos advertir, podemos sumar estimular, podemos sumar motivar, podemos sumar llamar la atención. Y muchas ideas incluidas detrás de esto. Hace algunas semanas atrás, como dije al principio, Víctor nos
habló de animarnos los unos a los otros. Y si bien el concepto de exhortación, tal como vimos, incluye esto de animar, nos vamos a quedar con nos vamos a quedar arbitrariamente porque Víctor creo que nos explicó muy bien lo que alentarnos significaba. Nos vamos a quedar con una de las partes de la definición y es esta de, te quiero estimular, te quiero tirar un poco la oreja, te quiero llamar la atención, quiero ayudarte a que cambies esto que por ahí no está tan bueno. Así que quiero abordar rápidamente dos preguntas. La primera pregunta es, ¿para quiénes sería esto de exhortar? Y la segunda, ¿cómo hacerlo? Leda decía que este es un mensaje bien práctico y lo es. Es extremadamente, creo que se dice así, práctico. ¿Para quiénes sería el rol de exhortar? Es decir, ¿quién tiene que jugar el rol protagónico de exhortar y cómo hacerlo? Y empecemos a responder la primera pregunta, ¿para quiénes es esto? Lo primero que quiero mencionar es que en la lista de dones por excelencia que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 12, aparece el don de la exhortación. Dice algo así en esa lista, que tenemos todos diferentes dones, y menciona el que exhorta, es decir, el que tiene el don de la exhortación, exhorte. Es decir, si tenés el don de la exhortación, hacelo. Otras versiones nuevamente traducirán animar. Entonces, cuando uno lee esto, lo primero que dice, bueno, quien tiene que exhortar es aquel que tiene el don de la exhortación, es aquel que tiene confirmado por Dios este beneficio para hacerle bien a otros. Y quiero abundar un poquitito más, porque nos vamos a quedar cortos si nos quedamos solamente acá. La definición del diccionario decía que exhortar es de alguna manera inducir, e inducir está relacionado con incitar. E incitar, parece un juego de palabras todo esto, significa motivar, estimular. Lo cual nos lleva, o a mí por lo menos me llevó directamente al mandato, a la obligación que el escritor de Hebreos nos dejó en el capítulo 10. La Reina Valera dirá en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La Nueva Traducción Viviente dirá algunos años más acá, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y quizás fui un poquito rápido en el reemplazo de términos, pero tranquilamente podríamos sacar la palabra estimularnos o motivarnos y poner ahí la palabra exhortarnos, porque estamos dentro de la misma idea. Podríamos decir, pensemos en maneras de exhortarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y cuando uno llega a este mandato, a esta obligación del escritor de Hebreos, se da cuenta que no es solamente para algunos, sino que es para todos. Esto no es para aquel que haya recibido el don de la exhortación, sino que es para Leda, que quizá no lo recibió, es para mí, es para Elvis, es para los muchachos que están detrás, es para vos que estás escuchando del otro lado. Todos tenemos de alguna manera la obligación de motivarnos, estimularnos, alentarnos, reprendernos, llamarnos la atención al amor y a las buenas acciones, al amor y a las buenas obras. Todos, no algunos, tenemos la tarea de exhortarnos, motivarnos, instigarnos, incitarnos a buenas obras. Ahora es verdad que muchas veces no lo hacemos. Es verdad que muchas veces esquivamos la tarea. Y quizá porque pensemos que le corresponde a unos pocos. O quizá porque no hayamos tenido buenas experiencias. La verdad es que, como dije al principio, es un tema áspero. No es quizá el más lindo de los unos a los otros el tema de hoy. Estaba más lindo el de perdonarnos, el de amarnos, el de ser buenos. Pero esto de llamarnos la atención, bueno, está bien, este será un mensaje para algunos pocos. No, es un mensaje para todos. Y de vuelta, ¿por qué a veces le esquivamos? Porque probablemente hayamos tenido malas experiencias. Porque probablemente te hayas acercado y le hayas dicho a alguien, me gustaría decirte que, y esa persona lo tomó mal, se enojó y después
tuviste que perdiste la relación y entonces dijiste, no, yo no quiero, no. Mejor no, que lo haga otro, que lo haga algún pastor, algún líder. Yo no me quiero meter porque se enoja, porque pierdo la relación. O al revés, te pasaste de rosca, te enojaste vos y entonces hiciste algún daño que después tuviste que acercarte y pedir perdón. Anoten esto porque casi que es un tuit, es una frase para anotarnos, ¿sí? Es la exhortación espiritual. No rompe ni termina una relación con otro, sino que la potencia, la mejora y la bendice. La exhortación espiritual, cuando es espiritual, no rompe o termina una relación. No rompe y lastima unos con otros, sino que lo potencia la relación, la mejora y la bendice. Por eso es muy importante responder la segunda pregunta que nos hicimos y es ¿cómo hacerlo? Y para esto quiero tomar la instrucción de Pablo a Timoteo. La verdad que la Biblia es tan hermosa y tan rica, tan hermosa y tan rica que uno podría decir, bueno, ¿cómo me gustaría que fuera la exhortación? Y tratar de agarrar el sentido común y poner, pero lo mejor que tenemos que hacer es ir a la Biblia, porque la Biblia nos dice cómo hacerlo. Y Pablo le habló a un joven líder, pastor, y le dijo cómo tenía que hacer esta tarea. Así que les invito a leer 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Voy a leer primero la nueva traducción viviente para este. Dice, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llamale la atención, exhortalo, estimulalo, todas las palabras que hemos encontrado, con respeto como lo harías con tu propio padre. Dirigite a los jóvenes, es decir, continúa llamándoles la atención, como si le hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. 2 Timoteo 4:2. Voy a tomar estos pasajes para después decir cómo hacerlo. 2 Timoteo 4:2, voy a leer la versión 60. Le dice, te invito, te pido que prediques la palabra, lo está exhortando de alguna manera, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, convence, da argumentos, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La NTV traducirá, predica la palabra de Dios, mantenete preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima el cambio de palabra. Donde dice exhorta, traduce, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Así que de estos dos pasajes quiero extraer 5 cosas de cómo hacer o cómo debería ser una exhortación. ¿Qué cosas no deben faltar? ¿Qué cosas tienen que estar cuando uno reprende, llama la atención? Todas estas cosas que dijimos. En primer lugar, le dice Pablo a Timoteo que le llame la atención, que exhorte a los ancianos y que lo haga sin aspereza, sin dureza. Algunas versiones dirán, no lo regañes. Lo que Pablo le está diciendo es, no uses palabras duras, no seas áspero. Y si bien uno dice, bueno, era una instrucción directa para que Timoteo utilice con los ancianos, uno puede tomar una idea general para aprender a exhortar a los demás. Este consejo de Pablo a Timoteo nos puede servir para aprender a exhortar a otros. No debemos llamar la atención, tirar la oreja, motivar, estimular con dureza o con aspereza. Es decir, hermanos, debemos cuidar la forma en la que decimos las cosas tanto como lo que decimos. Es muy importante que nuestra palabra, lo que queramos decir, venga acompañado de suavidad. Esto predispondrá bien al oyente, hará que hallemos gracia, que encontremos gracia en su oído y que entonces podamos conseguir el objetivo que buscamos, que es estimular,
motivar, llamar la atención, exhortar. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Dice que las palabras ásperas encienden los ánimos. Casi utiliza la misma expresión que Pablo le sugiere no utilizar cuando exhorte a los ancianos, y de lo cual nosotros extraemos una enseñanza general. No utilicemos palabras ásperas y duras cuando llamemos la atención. En segundo lugar, respeto. Pablo le pide que además de utilizar palabras o formas no ásperas o suaves, lo haga con respeto. Y de vuelta, es una enseñanza dirigida a Timoteo, para los ancianos, pero que podemos tomar como algo general. Y amados hermanos, no confundamos el camino. Confrontar, tirar la oreja y todos los sinónimos que queramos, no es faltar el respeto. No nos equivoquemos. Al contrario, cuando uno llama la atención, el consejo, la enseñanza de Pablo es hacerlo con respeto. Y respetar o no utilizar palabras ásperas o duras no significa no tener firmeza. Porque alguien puede decirme, bueno, pero si soy suave o si utilizo palabras con respeto no me van a entender. No tiene nada que ver. Faltar el respeto no significa subir la voz o utilizar palabras que lastimen el respeto de la otra persona. Tener una buena palabra de exhortación, de llamada de atención, no tendrá que ver con el volumen de mi voz, con el tono, ni de las palabras más hirientes que yo pueda usar. En segundo lugar, Pablo le dice, hacelo con respeto. En tercer lugar, la enseñanza de Pablo indica que trate a las mujeres ancianas como a madres y a las chicas y muchachos jóvenes como hermanas y hermanos. Le está pidiendo que de alguna manera los considere, que los tenga en cuenta, que por más que les tenga que llamar la atención o reprender, no los trate como un trapo de piso, sino que les está diciendo, mira, trátalos como a tus propios hermanos. Trata a las chicas como si fueran tus hermanas, a las ancianas, a las mujeres, trátalas como a tu mamá. Porque es importante cuando vos le llames la atención que consideres a la otra persona, que seas cuidadoso, que tengas tacto, que cuides las palabras que vas a decir y que de alguna manera, Timoteo, a mí me da esta sensación, las palabras de Pablo, seas empático, te pongas en sus zapatos, te des cuenta que le estás hablando a alguien que puede ser tu mamá, que puede ser tu hermano, que puede ser tu hermana. Mirá a las personas de manera comprometida, no las trates como algo más que simplemente necesitan un poco de disciplina. Y hermanos, esto resultará de vital importancia aprenderlo, porque cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro, cuando consideramos al otro, cuando lo tratamos con respeto, no nos paramos en un pedestal y hacemos con una ametralladora para llamar la atención, sino que consideramos al otro. Y de esa manera podemos llamarle la atención, bajarnos al mismo nivel en el que estamos, porque no estamos en un nivel superior, nos ayuda a intentar que esta persona cambie su actitud y se transformen en buenas obras aquellas que no lo están siendo. En cuarto lugar, le pide Pablo que lo haga con paciencia. El segundo pasaje que leímos, 2 Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, hacelo con paciencia y con doctrina, que es el último punto. Y este quizá sea el punto más difícil de todos. Si tomamos nota, los 5 puntos tienen que ver con una acción mía, que soy el que voy a exhortar. Yo tengo que tratar con respeto, yo tengo que tener esto, yo tengo que tener el otro. Pero la paciencia va a requerir, además de que la tenga yo, una acción que yo no puedo controlar. Y es esperar que aquella persona, que lo que dije, tenga el efecto apropiado. Y eso muchas veces no es automático. Y parece ser que Pablo lo entendía, por eso lo invita a Timoteo a exhortar, a llamar la atención y tener paciencia. A veces los efectos no son inmediatos. A veces hay un tiempo que esperar hasta que la cosa ocurra. Hay que esperar un proceso en la vida de quien recibe la exhortación. Sepamos
que es necesario que el Espíritu Santo haga una tarea que no es nuestra. Lo nuestro en el rol de exhortar es rogar, mostrar, motivar, llamar la atención, pero quien provoca el verdadero cambio es el Espíritu Santo en la vida de los demás. Lo nuestro no es provocar el cambio, lo nuestro es llamar la atención para que observen y puedan cambiar. No nos corresponde apurar los procesos o impacientarnos en el camino. Y por último, Pablo le dice, hacelo con paciencia y con doctrina, con buena enseñanza. Y me encanta el sello que le pone Pablo a esta expresión, con doctrina, con la verdad. Hermanos, nunca la exhortación, el llamado de atención, la motivación, el estímulo debe provenir de lo que nosotros pensamos. Ni del sentido común, ni de las buenas costumbres, ni de las propias ideas, sino de lo que la Biblia nos indica para cada situación. Esto es una exhortación espiritual. Lo otro puede ser otra cosa, pero una exhortación espiritual, aquella que no rompe las relaciones, sino que las potencia, incluye un llamado de atención con la Biblia como fundamento, no con lo que a mí me parece, no con lo que nos parece a algunos, no con lo que le parece a los de este barrio, no, sino con lo que la palabra de Dios. Porque la única que tiene autoridad para cambiar las cosas, las únicas ideas que tienen autoridad para cambiar la actitud y la vida de los demás, son las ideas de la Biblia, de la palabra de Dios. La única que tiene poder y autoridad, y lo quiero decir nuevamente y subrayar en rojo, para indicar el camino y cambiar las acciones de alguien es la Biblia. No nuestras ideas, no nuestras costumbres, no nuestros principios humanos. Y quizá este sea el punto en el cual más fallemos y por eso nos va tan mal en la exhortación. Porque nos acercamos y decimos cosas que tienen que ver con nuestro pensamiento y no con lo que la palabra de Dios dice. En resumen, tratamos de entender un poco más a qué se refiere esta palabra exhortación. Fuimos al diccionario, buscamos sinónimos, estudiamos distintas versiones para desmenuzarla, porque la verdad no creo que sea una palabra que usemos en nuestro lenguaje diario. Uno no va a la carnicería y le dice te exhorto a comprar. No la usamos, entonces nos resulta un poco compleja. Así que tratamos de encontrarle un poquitito el sentido. En segundo lugar, nos dimos cuenta que es para todos y no es para algunos, porque somos motivados, exhortados a motivarnos a buenas obras y al amor. Y en tercer lugar, tratamos de ver con los consejos que Pablo le da a Timoteo cómo hacerlo. Y dijimos sin dureza, sin aspereza, con respeto en segundo lugar, con empatía y con consideración, con paciencia y con la Biblia como único fundamento. Exhortémonos los unos a los otros, no tengamos miedo de hacerlo. Esto nos va a hacer crecer. Esto va a potenciar, a bendecir, a hacerle bien a nuestras relaciones. Y más, si tomamos el último consejo de Pablo, no el último, digo el último que yo tengo anotado, el que le escribió a los colosenses diciéndoles, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que tu exhortación tenga amor. Necesitamos que sea el vínculo perfecto y necesitamos que demuestres tu amor llamándole la atención, llamándonos la atención, ayudándonos a dejar aquellas cosas que no nos hacen bien o hacer aquellas cosas que necesitamos hacer bien. Espero que puedas poner en práctica todo esto.